Bien, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Verá, en la pregunta 83 dice, paciente sin antecedentes acude a la consulta por presentar dolor intenso en el diente 45. Dentro de las actividades operatorias se realiza la colocación de anestésico local con vasoconstrictor, instrumentación de conductos y lavado con hipoclorito de sodio. A los pocos minutos el paciente presenta eritema, urticaria, prurito y disnea leve. ¿Qué situación de emergencia presenta el paciente? Sabemos que nosotros aquí, en esta pregunta de conocimiento gramatical, tenemos que aplicar la fórmula, ¿verdad? Atrás dice disnea leve y aquí dice si es singular o es plural. Aquí dice si es leve o es grave. ¿Está entendido? Sí. ¿Qué situación de emergencia se dice? Entonces, en primer lugar, tenemos que calificar las respuestas en base a los prefijos. ¿Cuáles son los prefijos? Palabras como hiper, grave, agudo, crónico, necrosis. Y aquí me dice síndrome. Yo pregunto, dentro de la clasificación de la fórmula, ¿síndrome es leve o es grave? Grave. Y la pregunta, el diagnóstico que usted ha hecho, ¿es leve o es grave lo que ha leído? Leve. Es leve, ¿verdad? Porque atrás de la pregunta, del último signo de interrogación, ¿qué está atrás? La palabra Disnea leve. 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 Hemos entendido que gramaticalmente la pregunta con signo de interrogación está hecha ¿en qué? ¿En singular o plural? Singular. Entonces, es leve y es singular. Yo ya tengo para trabajar la respuesta, ¿verdad? Y vemos que hiper, el prefijo hiper es alto o bajo, o grave o leve. Grave. Grave, alto. Grave. Reacción de hipersensibilidad, hiper. Grave. Grave. Accidente de hipo. Alto o bajo, hipo. Leve. Leve. Hipotensión orostática. Leve. Leve. ¿Cuáles eliminas? A y B. A y B. ¿Estás 100% seguro que sí? Vamos, no tenga miedo. Sí. Sí, sí. Y entre la C y la D, ¿cuál es la técnica que yo tengo que hacer? Escúcheme. Me voy a enojar porque ustedes son un grupo selecto. Yo no me meto con cualquiera para darle mis técnicas de esta manera. La técnica, señoritas, señores, es que usted tiene que volver a leer, porque dentro de la lectura gramatical tiene que seguir algo de lo que te están pidiendo. Una respuesta no va a tener la relación gramatical, porque si aquí dijera gato, aquí debería decir michu michu. Y la otra tendría que decir guau guau, que es perro. Si acá habló de gato, la continuación gramatical va a ser miau miau, no va a ser perro. Para que me entienda de una manera de sociodrama, que usted pueda volver a leer y decirme si es la C o la D. La sé porque dice hipoclorito de sodio arriba.
Peleemos. Quiero pelear. ¿En qué fallamos? Machadito, ¿por qué no podría ser cuadro? ¿Perdón? ¿Por qué no podría ser cuadro? Porque en cuadro yo veo que tiene eritema, urticaria, prurito y al final menciona disnea leve. Ya. Les voy a explicar. Espérenme un ratito. Bien, una vez que les he explicado por qué nos equivocamos al principio, a tratar de saber que la respuesta era C, accidente de hipoclorito de sodio, no nos dimos cuenta que la pregunta siempre va a ser mandatoria. ¿Qué es mandatorio? Si te preguntan y está en azul, ¿qué situación de emergencia te ha tomado en esta pregunta? Tú tienes que poner aquí algo emergente, porque esa es la relación gramatical. Por eso es que estos signos de interrogación son gramaticalmente relacionados a la continuación de lo que te pregunto. Y vemos que la A y la B están en el grado de hiper porque esto tiene emergencia. Así de sencillo. Y la técnica es, una vez que tú sabes que son graves, tienes que ver si la A o la B están dentro del rango de lo que te han preguntado. Y aquí el prefijo o la terminación de la respuesta te habla de ventilación. Y en el transcurso de la lectura, ay caramba, siempre hago estos estudios yo. Y al principio de la lectura, al ser hiperventilación, en las respuestas no tiene nada que ver con algo de ventilación, con algo de oxígeno, con algo de que se está ahogando. Entonces, además, que es que si tiene de tipo 1, una respuesta con tipo 1, con porcentaje, con fórmulas, póngale más atención, porque entre la A y la B, ventilación no habla de ningún lado, y más que seguro que usted está acertando a la B. Entonces, ¿en qué fallamos? Fallamos en esto, que no nos dimos cuenta que la pregunta es mandatoria. Listo. Vámonos con la 84. Lo mismo. Aquí habla de fármacos, y esta pregunta de fármacos son también de mayor puntaje. ¿Qué es lo que tiene que seguir aquí a la derecha, señores estudiantes? Lo que diga la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué habla la pregunta? Administración de fármacos. Y por lógica, a continuación, sin yo leer, solamente leyendo la pregunta, veo que la A y la B hablan de fármaco. ¿Estamos de acuerdo en que entre la A y la B está la continuación de la pregunta gramatical, sí o no? Sí. Sí. Ya. Ahora, entre la A y la B, en la estructura de la respuesta, ¿qué tiene la A y qué tiene la B? La estructura, el porte, ¿qué tiene? La I. ¿Y ahí qué más? No, no, que una es más larga que la otra. Exacto, eso es lo que me interesa. Que ya comiencen ustedes a decirle a su pupila, a su vista, oye María, esta es larga. Oye Manuel, esta es corta. Sí, Machadito. Oye Machadito, las dos tienen I. No te creo. Déjame ver. Ah, sí, aquí tiene I. Ve, y aquí tiene I. Pero una va a estar bien y la otra va a estar mal. Yo necesito que usted lea la B y me diga por qué no la va a responder. Vea que le estoy preguntando un ejercicio.
Yo ya sé, Machado, que la pregunta me dice qué consideración debe tener en cuenta para administrar este fármaco. Ni siquiera voy a leer la pregunta, porque me está diciendo clarísimo que entre la A y la B está la respuesta, porque comienza con es un fármaco que se usa para infecciones mixtas o graves. Listo. ¿Por qué no es la B o por qué sí es la B? Léanlo y me dicen en dónde está. Lea la B, por favor, y dígame dónde está mal realizado, dónde está mal contextualizada esta respuesta. Es un fármaco que se usa para infecciones graves y debe evitarse ya que produce hepatitis B. ¿Por qué está diciendo que debe evitarse? O sea, está contradiciéndose, Exacto. según yo. Según usted es re inteligente. Y esa es, debe evitarse. ¿Cómo le vas qué consideración debe tener en cuenta para administrar este fármaco? Que lo mate, que lo dañe o que lo alivie. Esto lo enferma, pues, ¿no es cierto? Y el otro, la A, léalo, por favor. Es un fármaco que se usa para infecciones mixtas y graves. Durante su uso debe evitarse el consumo de bebidas alcohólicas. La contraindicación dice con este medicamento no puede tomar. Se pone chueco, se le vira la cara. Entonces, es la más larga, es la más lógica y es la que está dentro del rango como positiva. Esta enferma y esta cura. ¿Qué hemos aprendido de las técnicas de la 83 y de la 84? Quiero escucharlo, por favor. Trabajen. Hay que leer lo que dice la pregunta porque también esa es determinante para saber si es grave o leve lo que nos pide. Siempre las preguntas de signo de interrogación, lo básico y lo primero es trabajar con la pregunta. ¿Está entendido? Y con el trabajo de la pregunta tienes que ver si es singular, plural, grave o leve. Y ahí te dice, en la 83, ¿qué situación de emergencia? Listo. Siempre que hable de emergencia, ingresa a emergencia, va de emergencia. Ya, emergencia, grave. Listo. ¿Qué consideración debe en cuenta administrar este fármaco? Aquí va fármaco. Aquí va fármaco. Y las dos dentro del rango con fármacos son estas dos. La una está mal, la una es negativa, la palabra negativa. La técnica aquí es, si hay una palabra negativa, la eliminas. Durante su uso debe evitarse el consumo de bebidas alcohólicas. Este evitarse es positivo, porque está diciendo, donde tomas, te mueres. Y acá dice, debe evitarse ya que produce hepatitis B. ¿Cómo vas a darle algo? ¿Cómo va a ser porque el medicamento es metronidazol y el metronidazol sería contraindicado no darlo porque te produce hepatitis B. Hace años que lo hubiesen matado a metronidazol si supieran que administrando te va a producir hepatitis B. Bien. Ahora, la técnica de la C y la D. ¿Quién me dice de lo que yo les he explicado, por qué las eliminaría también? Porque dice no, eso es negativo. Es negativo, ¿no es cierto? Siempre hay técnicas que están relacionadas con la pregunta y el término no es negativo. Entonces, estas dos son negativas. Siempre las respuestas en un mayor número de veces, de 120, 110 van a ser todas positivas. Si tú encuentras algún término gramatical negativo, pues tendrás que tenerlo en consideración para saber si lo utilizas o no. La respuesta más larga, ¿no? Entonces, sí creo haberles explicado bien esto. ¿Lo han entendido? Yo les rogaría que cuando les pregunte me contesten, no sean Sí, se malditos. entendió. Sí, Por favor, gracias.
Esta es una pregunta de lógica. Si usted falla en esto, me está diciendo que usted no tiene sentido lógico gramatical. En primer lugar, sabemos que sutura, sin leer, sutura, 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 si está del lado izquierdo, tienes que ver del lado derecho. Entonces, sutura reabsorbible, sutura no reabsorbible, no reabsorbible o reabsorbible. Te han dicho que tienes dos. La A y la D son reabsorbibles, la B y la C son suturas no reabsorbibles. Ahora sí leamos. Paciente acude a la consulta para extracción del tercer molar 48. Hasta ahí no me dice absolutamente nada. Una vez cumplido todos los pasos operatorios, se lleva a cabo la síntesis de los tejidos con hilo de sutura de seda 3A. ¿A qué tipo de suturas pertenece el hilo de seda? Al final de la pregunta te habla de ¿qué? De hilo de seda. ¿Y en la pregunta qué te dicen? ¿Cómo es el hilo, niñas? Niños. De seda. De seda. ¿La seda es reabsorbible o no reabsorbible? Pregunto. ¿Es una sutura reabsorbible o no reabsorbible? La seda, el hilo de seda. No reabsorbible. No reabsorbible. Ya. Entonces, no reabsorbible sería entre la B Y la C. y la C. Si usted ya sabe que la seda no es reabsorbible, ¿cuál es la lógica para usar un hilo en un asunto operatorio? ¿De origen natural la seda o es de origen sintético? Natural, creo. De origen natural. ¿Verdad? Porque yo sé, si, según yo me acuerdo de chiquitito, me decían que el capullo de la seda se hacía y de ahí salía una mariposa o salía un bichito volando, ¿verdad? La seda la sacaban los hilos de los capullos. Ahora, esta técnica es de conocimiento específico y de lógica, ¿verdad? Sí. Sí. Si me quedo sin tiempo, entramos de nuevo, por favor. Porque aquí lo hay que preguntarse, siempre en estos signos de interrogación. Nunca es por demás que yo diga, ¿a qué tipo de sutura pertenece el hilo de seda? ¿El hilo de seda? ¿Qué es el hilo de seda? Y yo veo, pues, al lado, ¿no? ¿Es animal, sintético, natural o sintético? Sintético no va a ser. Entonces no es reabsorbible. Entonces no es reabsorbible. Y la única es no es reabsorbible. Entre la B y la C va a estar la respuesta. Y la respuesta sale de origen natural. ¿Por qué origen natural? Porque viene del capullito, está en la naturaleza, está en las plantitas, sacan las plantitas, desenrollan ese hilito y hacen un hilo de sutura especial para ese tipo de operaciones. ¿Cómo te ayudo aquí? Simplemente sabiendo que aquí hay dos dentro de rango y dos fuera de rango. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. Y del lado derecho, multifilamento o monofilamento. Sabemos que multifilamentos son más de 2 o 3 hilos y monofilamento es de una sola hebra. ¿Ya? Ahora, esta pregunta, la 86, comienza con signo de interrogación. Quiero que vean que esta no tiene diagnóstico, ¿no? Sino que simplemente entra con una relación gramatical. ¿Cuál de las siguientes entidades que requieren tratamiento quirúrgico? Si necesitan tratamiento quirúrgico, ¿qué me está diciendo?
Es grave. Ya. Se consideran secuelas de atrofia de los tejidos blandos en el paciente edéntulo total. ¿Cómo lo manejo aquí? ¿Qué se repite del lado izquierdo? La P. Presencia. Presencia, ¿verdad? ¿Qué me dice eso? Que tengo que ver si la B y la C están dentro del rango de lo que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de las respuestas? ¿Cuál es la estructura de las respuestas? ¿Cuál va a ser la respuesta? La grande. Ya. ¿Y esto es singular o plural? Se da cuenta que cuando nosotros no entramos a hacer la fórmula de lo que son signos de interrogación, se nos va a hacer difícil eliminar o dejar dentro del rango. Sería plural, porque dice secuelas. ¿Cuál de las siguientes entidades se consideran secuelas de atrofia de los tejidos blandos en el paciente adulto? El principio, ¿cuál de las siguientes entidades? La pregunta, ¿cuál? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué eliminé la B y la C? Porque son singulares, dicen presencia. Que está en singular. Entonces, ahora sí nos damos cuenta que si no comenzamos haciendo la fórmula, se nos hace un poco más difícil. ¿Cuál es la respuesta? Ah, Mira, cuando yo vuelvo a leer la pregunta, tengo que saber si es la A o es la D. Aquí habla de frenillos labial. ¿No es cierto? Frenillos. Gramaticalmente está mal, porque debería ser frenillos labiales. ¿Claro? ¿Cuál de las siguientes entidades requiere un tratamiento quirúrgico? Los frenillos van a requerir tratamiento quirúrgico, señorita. Hola. O sea, No. sí se puede hacer una cirugía, pero No. Esto es gramatical, escúcheme. Aquí no hay opción de equivocarse. Usted tiene que poner aquí un tratamiento quirúrgico. ¿Verdad? ¿Estamos o no estamos? Sí. Y sí. para un tratamiento quirúrgico, las crestas mucosas, a estas sí le puede hacer tratamiento quirúrgico. Pero los frenillos, señorita, si usted me dice que aquí van a ir frenillos en un tratamiento quirúrgico, ¿cómo lo operas a los frenillos? Discúlpeme. ¿Está entendido? Las lógicas gramaticales dicen de que si yo hablo de algo operatorio, si estoy operando, yo tengo que obtener algo para operar, algo que yo pueda cortar, algo que yo pueda unir, algo que yo pueda coser. ¿Está bien? Parece que como que no están muy
muy de acuerdo. Disculpen, lo que pasa es que los frenillos sí se pueden operar, se cortan y se cosen. O sea, incluso yo tengo un paciente así. Para hacerle a un paciente dentro lo total, tenía que operarle el frenillo. Entonces, sí es una cirugía. Yo le entiendo. Y estoy muy de acuerdo con usted. Pero lo que usted a mí no me entiende es que aquí gramaticalmente, debe ir algo que yo pueda operar. Entre las crestas mucosas y el frenillo, ¿cuál va a preferir, señorita? Porque uno tiene que estar mal y el otro tiene que estar bien. Siempre la técnica, si usted ya eliminó la B y la C, gramaticalmente le ponen algo que no es lógico. El otro sí es súper lógico. Crestas mucosas o hiperplasias fibrosas, puedes operarlo. Pero aquí frenillos labial, el 1 como que gramaticalmente no entra aquí. Si usted me refuta en el sentido de que sí se puede operar los frenillos, usted los puede reparar. Los frenillos son de plástico o los frenillos son de fierro. Pero operar, me van a disculpar si estoy errado, me disculpan, es que usted use un bisturí y usted abra con el bisturí. Por eso es que estas preguntas, por eso se caen y por eso es que no hay un entendimiento gramatical a las preguntas de signo de interrogación. Quiero conocer su opinión, por favor. Machadito, como dice la compañera, sí, los frenillos nosotros los operamos, usamos bisturí, o muchas veces utilizamos una pinza para poder abrir, pero Bien. cuando usted aplica la parte gramatical, si usted se da cuenta, pero al inicio dije frenillos labiales, gramaticalmente no corresponde, por eso debería ser la A. Pero si aplicamos el conocimiento específico que sabemos nosotros como futuros odontólogos, podría ser frenillos labiales, porque nosotros sí sabemos que eso es operable. ¿El frenillo sí es operable? Claro, es que no es frenillo Listo. de bracket, sino frenillo Ya, de... correcto. El frenillo de la cosita esa que Ajá. tenemos entre... Ya. Pero, Sí. pero, a ver. Es que para Pero pelear digamos, esto... yo di que era la A porque ahí se consideran secuelas de atrofia de tejidos blandos. Ya. Entonces, yo cuando leí la pregunta, yo vi que era la A, porque digamos la B y la C, no, por lo que estaba en singular, no en plural. Yo quisiera que... Está bien, me encanta que peleemos. Pero yo quiero que vean gramaticalmente en las otras, la palabra frenillos también puede ser los frenillos de los dientes, ¿me entiendes? Gramaticalmente pueden ser lo que me meten dentro de los dientes, unos fierros que me los atornillan con alambre, porque tiene varias acepciones, ¿te entendido? Gramaticalmente